Como saben, supongo, si están viendo esto es Martes Doble Filo, el streaming absolutamente casero, en el que planteo algunas cuestiones que me obsesionan sobre política y sobre lecturas, no diría del todo aleatorias, pero relativamente azarosas, que tienen que ver con lo que cayó frente a mis ojos durante la semana, a veces un poco más sistemático, en relación con temas que vengo siguiendo y estudiando, y muchas otras veces de forma menos sistemática. Hoy sería un caso de esos menos sistemáticos, porque voy a comentar un par de textos, que en realidad es un solo texto dividido en dos partes, de Juan Rocco, filósofo argentino, que comenta, o mejor dicho, presenta algunos conceptos clave de un filósofo bastante renombrado y por hoy, que es Nick Land. Así que bueno, voy a hablar un poquito de eso, ya haciendo la primera captatio, que es que no leía Nick Land, y ya hablaré un poquito de eso, porque si bien el texto de Rocco me parece bueno, porque al principio los textos que elijo para esto son textos que me hayan resultado por lo menos interesantes, no termina de convencerme, o no termina de motivarme de leer a Land. Pero bueno, un poco sí. Bueno, antes de hablar de eso, como siempre, empezamos con algún comentario superficial, banal y equivocado sobre la política argentina contemporánea. Pero antes voy a seguir tomando el whisky que ya me queda, fíjense, prácticamente nada. Bueno, no se ve porque es negro, pero es un traguito. No lo voy a terminar hoy, calculo que da para un streaming más. En la semana a veces tomo también, pero no mucho, o sea, lo reservo bastante. Y es cierto que ahora que empieza a hacer calor, me da menos ganas de tomar whisky, ¿no? Por más hielo que uno le ponga. Pero bueno, sin hielo, salud. Así que larguemos entonces con esta primera cuestión, ¿no? Que es la cuestión política. Los que vieron el episodio pasado, si es que alguno, se recuerde que había inaugurado un truquillo, un gimmick, un pequeño recurso escénico, que es que mi amiga Guadalupe y mi amigo Nicolás, casados ellos en su luna de miel, viajaron y me trajeron de Italia esta tabula cerata, que es una de estas tablillas de ceras en las que los antiguos escribían, ¿no? Y después podían borrar. Y la idea era que toda la semana yo escribiera algún pronóstico político y viera la semana siguiente si se cumple. Bien, ya que claramente el uso cotidiano de este objeto no tiene mucha funcionalidad, porque es muy interesante y muy bello. Aparte me gusta, es muy lindo. Práctico, francamente, no es. Y la semana pasada escribí: viene la plata de USA, ¿no? No sé si llega a ver algo ahí, probablemente muy poco, pero bueno, créanme que ahí dice, viene la plata de USA, y aparte los que vieron el programa lo saben, porque lo dije, y si no lo vieron lo pueden buscar y verlo en la transmisión de la semana pasada, porque yo estaba confiado, como creo que muchos, o no sé si muchos, pero bastantes personas, de que Bessent iba a cumplir su promesa, Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, que prometió que para Argentina había toda la plata que hiciera falta, todos los dólares que hicieran falta para Argentina estaban y que iban a llegar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y bueno, se especuló mucho, se contó una y otra vez la historia de que quizás lo que estaba haciendo Bessent era un espaldarazo más verbal, más twitteril que concreto, no porque, digamos, básicamente no necesariamente por una lectura conspiranoica de que Bessent nos quiere cagar, sino simplemente con una idea de que Bessent, o bueno, Trump o el mercado norteamericano, como queramos decirle, la City, pensaba que con eso bastaría, porque de hecho bastó por unos días en donde, como recordarán los que sigan un poco estas cosas, las finanzas mejoraron, el dólar bajó, el riesgo país bajó, solamente por esos tweets. Bueno, pero ya vienen pasando los días, las semanas, y la plata no aparece todavía. Y a mí personalmente me llena de confusión, debo decir. Por supuesto, mi confusión debe ser demostración de mi ignorancia y de mi incapacidad para analizar the big picture, pero la verdad es que pasan los días, Toto Caputo, nuestro querido masterclass, nuestro querido dictador de masterclasses, nuestro financista preferido, ¿no? El verdadero padre de la política argentina contemporánea. Bueno, Caputo está ahí con Bessent hace como, no sé, una semana, y ahora parece que va a quedarse varios días más, y todavía no hay ningún anuncio concreto, ¿no? Primero que iba a ser plata directa, después bono, después swap, no sé qué. Yo a ese nivel ya, cuál es la diferencia entre cada cosa, digamos, puedo tener una noción muy general, pero nada más. Y bueno, es raro, ¿no? A mí me parece raro que tarden tanto, pero debo reconocer, ¿no? En mi filosofía gordo no pasa nada, inspirada también en este gran gordo no pasa nada, que es Teodoro Adorno,
yo digo, bueno, en cualquier momento la plata está al caer, ¿no? O sea, básicamente lo que quiero decir es que voy a mantenerme, o sea, está bien, me equivoqué, pasó una semana y la plata no está, pero voy a mantener la hipótesis de que para la semana que viene la plata va a aparecer. Y tampoco tengo un nuevo pronóstico para hacer, porque todavía para las elecciones faltan un par de semanas. Es verdad que están pasando muchas cosas, ¿no? Con lo de Spert y lo de ahora, la discusión sobre si Santilli o cómo se llama la otra boluda, Eichhardt, algo así, Karen, no sé cuánto, un gato viejo que estaba ahí en la lista de provincia de Buenos Aires. O sea, pasan cosas. No estoy diciendo que no esté pasando nada, porque efectivamente este viene siendo un año movido en términos políticos y hasta ahora bastante poco feliz para el gobierno, por suerte para el resto de nosotros, pero bueno, en ese sentido no sé si, digamos, como creo que es realmente el caso. Lo más importante es lo que pasa en Estados Unidos con Caputo y Bessent. Después, bueno, va a viajar el mismo Milei. Y yo voy a seguir apostando a que la plata va a aparecer. Así que vamos, Bessent, poné la plata, no seas malo. No creo que... No creo que pase otra cosa. Si pasa otra cosa, bueno, pueden suceder diferentes acontecimientos. Acá pregunta Fernando si puedo reencerar la tablilla. Sí, entiendo que sí, porque básicamente es algo extremadamente sencillo. O sea, es un recuadrizo de madera, ¿no? Un coso de madera, como eran justamente, la gracia es que reconstruye arqueológicamente lo que eran de verdad las tablas Cherata, las tablas de cera. Entonces, o sea, en todo caso, lo que supongo que habrá que hacer cuando la cera se gaste demasiado es elegir una cera adecuada. No sé si cualquier cera de vela sirve. Quizás sí. Por otro lado, esta es como una cera muy amarillenta, que tiene una consistencia un poco más sólida quizás. Pero sí, entiendo que la gracia es que se puede seguir reencerando, porque sí, eventualmente se va a gastar. De todas maneras, o hago un uso bastante modesto de ella, así que supongo que va a durar por lo menos varios meses. Buenas noches también Tiny Team, que está ahí conectado. Bueno, decía entonces, la plata de Bessent ya va a aparecer, no podemos seguir pensando, no podemos seguir teniendo esta posición apocalíptica en la cual de repente la plata no aparece. Sí fue una noticia del día, ¿no? Que me resultó muy simpática, y no solo a mí. Brad Setser, del que jamás, por supuesto, había oído hablar en mi vida, y que aparentemente es una figura importante dentro del Congreso, dentro del ala demócrata, o sea, la oposición a Trump, obviamente. Uy, qué lenta está mi computadora. Dame un segundo que se cargue el tweet. Mientras lo hace, digo, esta figura, esto fue retuiteado por Iván Jabrowski, el africano Jabrowski. Acá ya me dice el Chrome que la página tarda demasiado. Ahí va. Y hoy tuiteó hizo un hilo de tweets respecto de la dudosa responsabilidad fiscal de la propuesta de Bessent de tirarnos plata por todos lados a nosotros, sus parientes, sus primos drogadictos, que somos los argentinos, ¿no? Porque bueno, en principio no voy a leer todo esto y tampoco pretendo entenderlo, pero simplemente me gustaba señalar, ¿no? Que acá este señor básicamente lo que dice es: "The message seems a bit off". El mensaje, o sea, el de Bessent apoyando a la Argentina, parece un poco fuera de lugar, extraño, ¿no? Y empieza diciendo algo que todos han señalado ya, que es: "Countries with strong policies don't usually need a second bailout in a year". Los países con políticas económicas fuertes difícilmente necesitan 2 salvatajes en un año. Sería difícil estar en desacuerdo con semejante posición, ¿no? Así que bueno, después hay una serie de explicaciones que ponen en duda la estabilidad y la lógica del plan de Milei, y que en ese sentido, dado que Trump no es un dictador absoluto todavía, aunque ganas probablemente no le falten, pone alguna duda sobre sobre el nivel de apoyo que vamos a recibir de nuestros queridos overlords norteamericanos. Así que bueno, seguimos esperando eso. Vi la Milei cantando ayer en Movistar Arena, no entero, ¿no? Unos pedacitos. Y me hizo acordar un poco lo que planteé hace algunos episodios. Hola Julieta, tenemos otra más. Bueno, bastante gente hoy, agradezco la participación. Decía, ¿no? Recuerdan, hace un par de episodios yo planteé esta hipótesis, que un poco me gustó, debo decir, debería haberla escrito en algún lado, de que, bueno, básicamente estos dos grandes sostenes del relato mileísta, ¿no? Uno, por supuesto, el más evidente y más fuerte, que es el relato macroeconómico, la idea de que está ordenando la macro y que el punto de conexión, o los dos puntos de conexión que organizan el relato que conecta la macro con la micro, más allá de que Milei no cree en la micro, pero no importa, son la inflación y el dólar, ¿no? Esa idea de que lo que pasa en la macro determina la inflación, y en esa medida si la inflación y determina el precio del dólar. Y una Argentina que tiene menos inflación y un precio del dólar bajo y fijo o casi fijo, es una economía que fomenta el impulso
de la gente a votarla, ¿no? Entonces ese era el relato macroeconómico, con esas dos columnas que conectan con la macroeconomía, y el otro que era más difuso y mucho más impreciso, que era el relato mítico plebeyo, del cual el episodio de ayer en Movistar Arena es un claro testimonio, ¿no? Es un esfuerzo, por supuesto que a mí me parece patético, pero bueno, un esfuerzo en última instancia por revivir esa mitología, por poner a Milei como un outsider de nuevo, como un tipo que está más allá de la política, ¿no? Y que tiene un talento inusual para exhibir en su propio cuerpo, su propia voz, ¿no? Su propia cara, en sus propias palabras, el nivel de fractura social y la expresión de esa ruptura. Hoy lo explicó, ayer, la editorial de Pagni, que yo siempre los escucho, estuvo bien, o sea, no es una idea nueva, ya a esta altura la hemos escuchado más de una vez, pero de todas maneras me gustó la formulación, ¿no? Esta idea de que los candidatos de 2023, Massa, Patricia Bullrich también, Schiaretti, etcétera, lo que básicamente proponían es, nosotros nos damos cuenta, decían los candidatos, de que la sociedad está rota, venimos a arreglarla, ¿no? La idea de Bullrich, de una filosofía muy interesante centrada en lo humano, estaba en esa órbita. Ahora, lo que dice, en cambio, Milei, en vez de pretender curar ese malestar, lo corporiza. ¿Bien? O sea, Milei no te dice yo te voy a curar a vos, sino que dice yo soy como vos. ¿Bien? Y bueno, hay la representación, etcétera, etcétera. Bueno, lo del Movistar ayer básicamente tuvo que ver con eso, porque como muchos cómicamente señalaron en Twitter y otras, bueno, en Twitter, supongo en otras redes sociales también, pero ¿quién mierda lee lo que pasa en otras redes sociales? Son todos una mierda, la única buena es Twitter. Y básicamente la línea de Twitter de destacar como Milei básicamente se está cumpliendo sus sueñitos infantiles, ¿no? Sueñitos, sus grandes sueños, ¿por qué no? Bien, o sea, a mí me gustaría cantar Wicked Game, y Gas Panic de Oasis en el Movistar Arena o en algún otro estadio, y que la gente me aplauda, ¿no? Eso sería hermoso. Bueno, no sé si sería lo más hermoso que puedo pensar, pero es algo que me gustaría, ¿por qué no? Y bueno, Milei se da esos gustos, ¿no? Se da esos gustos y eso es importante para digamos, su autoconstrucción como un sujeto que básicamente es un pelotudo más, no sé, o algo así. O es el más pelotudo de los pelotudos, o el más psiquiátrico de los psiquiátricos, y eso genera un tipo de representatividad que no es la que típicamente logran los políticos y que no es la que propone Kicillof o, Puyaro, etcétera, etcétera, sino que es otra cosa. Bueno, ahí está la cuestión. Bien, así que en esos relatos está esa dicotomía. Pero, como también dijeron muchos, el tema de si todavía ese relato de plebeyismo demencial, psiquiátrico, por no usar otra palabra más peyorativa, todavía sirve. Si todavía sirve en este contexto, o si, como todo en este país y en este mundo, pero en este país más que en otro lugar del mundo, se acaba rápido. No seré yo quien lo diga, porque yo nunca voté a Milei ni nunca lo hubiera votado. Veremos qué pasa en las elecciones de acá a un par de semanas. Y eso va a ser bastante significativo como momento electoral. Porque bueno, como también hay que decir, ¿no? Y esto hay que recordarlo siempre. El gran problema de Milei es que ¿cómo se llama? La estrategia. Y esto es obvio, no hay que ser... Toda la estrategia de Milei se basaba en que bajaba mucho la inflación, la gente lo quería, lo votaba, lograba una buena elección de medio término que le diera, por un lado, más diputados y senadores, pero sobre todo, más que diputados y senadores, legitimidad para lograr movilizar a todos esos aliados tibios, los de Yarlora, Schiaretti, todos esos tipos, Puyaro, bla, 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 lograra con esa adhesión, básicamente que los gobernadores se vieran obligados en algún punto a apoyar sus medidas, porque sentían que era la única forma de representar los intereses de sus propios votantes, ¿bien? O sea, si en Córdoba Milei saca 80%, digo, ponerle que esto pasara, no lo veo probable, pero pongámosle que Milei sacara un 60% en Córdoba ahora en octubre, bueno, eso va a hacer claramente que Yarlora diga, bueno, no puedo apartar de Milei porque mi gente lo quiere Milei. Es una interpretación un poco ingenua, ¿no? Pero moviliza, es parte de la cuestión. Eso no va a suceder, o sea, es absolutamente imposible que pase, es absolutamente imposible. Entonces, si es absolutamente imposible que pase, por más que no le vaya mal en las elecciones, por más que Scott Bessent le ponga una torta de guita que le permita mantener el dólar a 1.500 todo el año próximo, que sería un montón, y por más que la inflación siga bajando, en realidad ya no baja más, se estancó en 2%, pero digamos que empiece de nuevo a bajar hasta llegar al 1.5%, por más que todo eso pase, no va a tener la legitimidad para hacer las grandes reformas previsionales y laborales. Entonces, ¿qué va a pasar la segunda mitad del gobierno? ¿No? Incluso estando en la plata estadounidense, cuesta ver esa estrategia. Está bien, Milei podrá decir, bueno, ahora mi estrategia es ganar la reelección,
y ahí sí hacer esas reformas, pero me parece que empieza a quedar todo un poco lejos, ¿no? Así que en ese sentido soy optimista respecto de el desarrollo, ya el pato chueco que es el gobierno ahora, usando una expresión que se utiliza para estas cosas, y no veo muchas chances de que mejore. Me gustó, y con esto ya voy pasando ahora al otro tema de hoy, o sea, los textos de Ruocco. Me gustó la revista Crisis, no sé si lo voy a encontrar rápido porque la computadora cuando tengo abierto el OBS se pone muy lento, pero bueno, hagamos un intento. La revista Crisis, la tapa del nuevo ejemplar que todavía no salió, ¿no? Me pareció interesante como un juego simbólico, ¿no? A ver si está a mano, creo que estaba acá, ¿no? Yo sé que lo vi hoy. Esto. Mira, lo encontré más o menos rápido, ¿no? Me gustó la metáfora. Y si nos sale bien, bueno, no sé si ahora se está viendo, ya se va a ver un poco más grande. Si esta poronga de computadora responde un poco más, vamos a ver IT, ¿no? Me siento como si estuviera navegando en internet en 1998. Quiero una computadora nueva, pero ¿quién tiene la plata para eso? Ahí va. Ven y se ve, bueno, ahí ya lo están viendo. Supongo, ¿no? Una mano con una tijera, y si nos sale bien, o sea, básicamente si logramos interrumpir este proyecto tan nefasto y de mierda para el país y cada uno de los habitantes, salvo los habitantes que se benefician con esto, porque siempre hay algunos que se benefician. De acá dice Nicolás, a lo que no será un rasgo destacable del pueblo argentino que hayamos podido cumplir el sueño de infancia de nuestros dictadores sin volcarlo en un acto imperialista. Sí, a full con esa lectura, Nicolás, banco, estoy de acuerdo. Bien ahí por nosotros, pueblo argentino, que somos capaces de hacer todos los sacrificios necesarios para que una persona con serios retrasos madurativos cumpla sus sueños. Bien ahí por nosotros. Bueno, desplazándonos gradualmente, ¿no?, a el tema de la lectura de Nick Land, o mejor dicho, de Juan Rocco hablando de Land, un par de cosas, ¿no? Venía pensando cuando escuchaba un poco, tratando de escuchar esto, ¿no? Esto es un debate que salió ayer o anteayer, hace muy pocos días, ¿no? Tengo una llamada de teléfono, pero seguro que es spam. Sí, bueno, en todo caso, después la veré. Decía, confío que esto se está escuchando bien, ¿no? Pero supongo que sí, porque como hay gente conectada me lo hubieran dicho si no, así que sigo nomás. Sí. La cuestión, digamos, si la presidencia de Milei, si la circunstancia en la que nos obliga a evitar a Milei, no por el acto del Movistar Arena, digo más en general, con la idea, ¿no?, de Milei trayendo a discusión de una forma muy explícita, muy bestial y muy frontal, la idea de una filosofía de gobierno, de una filosofía política, ¿no? Eso también es un tema que quizás habría que también tener en cuenta. Porque como bien sabemos, en la disputa tardía, no el kirchnerismo en su momento más heroico, pero la disputa tardía entre kirchnerismo y macrismo no alcanzaba nunca una dimensión filosófica. Era algo que no sucedía, ¿no? Digo, yo prefiero vivir en un país con buenos salarios y poca inflación, y buen nivel de consumo y nivel de vida y hospitales públicos, y no tener una discusión filosófica, absolutamente. Puedo tener la discusión filosófica leyendo a Lorenzo Valla o a Marsilio Ficino o a Platón o a Plotino. Pero sí pareciera ser que el hecho de que Milei sea un presidente con una filosofía de gobierno, incluso si después no respeta para nada o respeta muy superficialmente los supuestos dogmas o axiomas o postulados de esa filosofía, planteaba una idea de decir, bueno, acá hay ideas circulando en nivel de la política. Ideas de mierda, no importa, ideas al fin, ¿no? Y en ese sentido, como se ha dicho también varias veces y lo he dicho yo, parecía forzar, y yo creo que fuerza un poco al peronismo, ¿no?, a tomar un poco esa discusión también, a decir, bueno, nosotros tenemos ideas políticas, tenemos una filosofía política, ¿no? Y de hecho, fíjense que por más que, como ya saben, yo desprecio profundamente al morenismo, incluso más que a Moreno, aunque tampoco me gusta Moreno, pero al morenismo peor que Moreno, bueno, Moreno era una idea muy ridículamente fallida de hacerse cargo de esto, es decir, yo voy a traer una discusión de filosofía política. Mientras que el peronismo más mainstream, Kicillof, Massa, Máximo, qué sé yo, no quiere hacer eso, y justamente está en esta línea un poco cansadora ya, pero que al mismo tiempo lo que funciona, ¿no? Y no vamos a equipo que gana no se cambia, o filosofía política que gana no se cambia, que es frenar a Milei, ¿no? Milei viene con unas ideas avasalladoras que son erradas y que van a conducirnos a una mayor miseria y sufrimiento, y frente a esto lo que hay que hacer es ponerle un stop, ¿no? Pero bueno,
esa filosofía política, la de hay que frenar esta aceleración brutal del anarcocapitalismo tecnoliberal, o como queramos mierda decirle, ya para meternos con un poco de jerga nicklandiana, bueno, esa idea es un poquito como poco motivadora, ¿no? O sea, digamos, vas a frenar eso. O sea, esa idea de poner un freno queda poco, digamos, la metáfora queda incompleta si no decís, bueno, que freno en esta ruta que estoy yendo para allá, que freno, y ahora voy a girar para este otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Bien, y el peronismo casi al día de hoy casi programáticamente no lo hace, o sea, no plantea ese programa. El Meobrino lo plantea de una forma que ya he descrito, y el otro que lo plantea es Grabois, ¿no? En un punto ese más o menos célebre e interesante, por otro lado, debate de Grabois y Milei antes de que Milei fuera presidente, en donde Milei dijo lo de vender niños y esas cosas. Fue un debate con Fontevecchia de moderador, fue un debate bastante filosófico, ¿no? Y eran políticos, bueno, uno llegó a ser presidente, y aunque no creo que Grabois sea presidente en corto tiempo, es una figura política importante, y quien les dice si no es presidente un día. Y yo decía, bueno, ok, en algún punto este nivel de delirio mileísta tiene ese aspecto. Y un poco lo que voy a comentar ahora de Juan Rocco comentando a Nick Land, y esto que están viendo ahí es una captura no, es el video de YouTube que salió ayer o anteayer, en donde debaten Nick Land versus Alexander Dugin, supongo que se pronuncia así. Nada, esto es del 6 del 10, o sea, de ayer, y es un debate de 2 horas y media sobre, no sé, teología política o no sé qué poronga. La verdad, no entendí nada. Vi una media hora. Lo hice mientras salí a trotar al Parque Centenario, como hago algunos días cuando estoy con alguna libertad de tiempo a la mañana. Lo puse, no es que entendí una chota. Entre lo raro que hablan los dos, entre que no leí sus obras y que tampoco tengo muy claro, o sea, algunas ideas de lo que dicen tengo, o sea, tampoco era, digo, si no, no lo hubiera querido escuchar, pero la verdad no entendí una verga. No entendí una chota, no sé si está bueno el debate o no. Solo empecé a escuchar diciendo, bueno, se va a empezar a hablar de esto. Si alguien conoce un buen artículo sobre este debate, soy capaz de leerlo. Un artículo que más o menos explique lo que se esté debatiendo un poco más, porque ya de una empiezan a hablar de cosas que no sé qué son. Así que bueno, en algún punto también está esto que hace Juan Rocco, y ahora sí ya entrando específicamente con el texto de Rocco, de Juan. Tiene que ver con esta situación actual en donde pareciera ser que algunas teorías aceleracionistas, por ejemplo, que son las que solemos atribuir o las que se suelen relacionar con el nombre de Land, bueno, que estas teorías son en última instancia teorías que adquieren otra dimensión en la política argentina gracias a Milei. ¿Ven? Incluso también gracias al cipallismo bestial de Milei, que lo pone siempre en la línea de Charlie Kirk y los discos Kirk, o como mierda se pronuncie, y todos esos discursos nefastos de MAGA y toda esa poronga. Bueno, en algún punto eso redunda en un interés mayor por este tipo de planteos, ¿no? Interés mayor que, insisto, puede no ser conducente a una felicidad del pueblo, probablemente no lo sea, pero por lo menos nos da algo a los streamers de qué hablar y opinar. Y Juan Rocco es un ejemplo perfecto, ¿no? Yo lo he conocido muy poco, apenas lo traté, lo sigo hace relativamente tiempo, digo, en redes sociales y alguna cosa. No suelo verlo con Rebord, porque en general Rebord veo las Edwardiales y nada. Veo los Edwardiales de Rebord y los programas de los martes hoy, con Iván Jablowski, esos son los dos que miro. A veces lo he visto a Roque, me parece bueno lo que hace. Y he visto entrevistas con él, que me parece un tipo muy piola, dentro de un estilo, ¿no?, que no siempre me cierra a mí, que tengo mis hábitos también filológicos, académicos tradicionales, pero estos textos me parecen muy buenos, ¿no? Y he leído otras cosas que me han gustado mucho. En todo caso, lo que plantea Rocco, ¿no?, ya entrando un poquito en estos dos textos, que son dos ensayos breves en esta revista que entiendo que edita él, revista o blog o no sé, sitio web que se llama 4Portal, uso un término viejo, 421, ¿no?, que no suelo hablar mucho, debo reconocer, pero bueno, he leído alguna otra cosa. Y acá, en estos textos, Nick Land, el apóstol del caos, aparece justamente esta pregunta por qué o cómo leer a Nick Land desde nuestro país. Se me está yendo de foco la cámara, a ver si lo puedo arreglar. Ahí creo que va. Me acabo de dar cuenta que no puse la luz de colores hoy. Bueno, no creo que haya aportado mucho esa luz de colores de todas maneras. Acá Sheila dice que no puede escuchar a Dugin. Sí, es verdad. Y lo dice mismo, dice Tiny Tim. O sea, no se entiende particularmente poco. Debo de reconocer que a mí tampoco Nick Land me resulta tan fácil su dicción. Entiendo que es inglés, pero la de Dugin es particularmente incomprensible. Recuerdo un poco a Zizek, pero bueno, Zizek se entiende bastante mejor. Modula mucho, o sea, por más que tenga un acento muy cargado, Zizek modula mucho más. Dugin modula mucho
muy poco, entonces eso hace que sea bastante pesado de escuchar. Y sí, el pelado es Nick Land y parece efectivamente Darth Vader, no Anakin Skywalker, Darth Vader, y no es una vista muy, muy agradable, no es muy dulce a los ojos. Bueno, empezando ahora sí, porque pasan los minutos, con el texto de Ruocco. Una cosa que me gustó mucho del texto de Ruocco, es más, casi lo que más me gustó, es el principio, porque Ruocco empieza haciendo un recorrido breve, pero bien hecho, ¿no?, sobre la llegada a la Argentina del pensamiento de Mark Fisher, el aceleracionismo en general, ¿no?, y el cajanegrismo, esta es una palabra mía, que tiene que ver con el impacto que tuvieron algunos libros, sobre todo varios de ellos de la editorial Caja Negra, de esta colección de futuros de Caja Negra, que todos conocen supongo, y que sobre todo poco antes de la pandemia, 2018, 2019, no sé si él habla de 2017 específicamente, que es que de alguna manera esto hace carne en el pensamiento político argentino. No sé si en los políticos tipo Cristina Kirchner, aunque puede ser también, pero más que nada en la discusión política, en el escenario político, ¿no? Un poco una manera, ¿no? Yo creo también que Mark Fisher tuvo esa cosa de que nos daba a todos algo para aferrarnos, ¿no? Por un lado tenía una cosa de izquierda, que para un marxista ya medio harto de, no sé, Raymond Williams o Theodor Adorno, ¿no?, encontraba en Fisher alguna nueva forma de justificar más o menos sus tradicionales intuiciones y análisis sobre el capitalismo. También daba una cosa de moderno o hip, con sus consumos culturales y sus análisis específicos de ciertos fenómenos mucho más contemporáneos, ¿no? No era el típico análisis de Roland Barthes sobre Bertolt Brecht, por favor, ya estamos podridos de eso. Entonces acá había otra cosa, un análisis del rock, bla, 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 ¿no? Y también una mitología personal interesante con su suicidio, aunque Ruocco dice que el carácter suicida de Mark Fisher es algo que lo espantó bastante y que, o sea, lo espantó en el sentido de que no desmotivó su lectura, dice Ruocco, porque bueno, él es un hombre, ¿no?, muy vital, un hombre gordo, que digo esto porque él habla mismo de su gordura como una característica de su vitalismo. Lo escuché hace poco en una entrevista con Galia Moldavsky, ahora me olvidé con quién fue, creo que era con Galia, hablando de la gordura. Así que bueno, ahí aparece cierta, o sea, Ruocco hace un recorrido para mí muy, muy, muy bien hecho sobre cómo estas ideas aceleracionistas de izquierda, primero, estas disconformidades con la izquierda, digamos, tradicional marxista, ya sea, obviamente, ya no estamos hablando de la disconformidad con el estalinismo que podía tener el mismo Adorno, ¿no?, sino incluso una disconformidad o un hastío con estas izquierdas más complejas y sofisticadas como Michel Foucault, ¿no? Y en muchos sentidos, yo leí de Fisher, leí Realismo Capitalista, no lo leí cuando salió, lo leí medio tardíamente, pero calculo que en la pandemia habrá sido, no muy tardíamente, y no me voló en la cabeza. Sentí que como persona que ya tenía un recorrido en ciertas lecturas, era un texto que decía cosas que me parecían más o menos obvias, pero reconozco, y esto recuerdo haberlo pensado mientras lo leía, que es el tipo de texto que está buenísimo para que lea un chico de 20 años, ¿no?, que está empezando a armar su mapa político teórico, ¿no?, y lee ese texto que es muy accesible, muy ameno, breve, y que plantea ideas bastante claras y que no son boludeces, ¿no? Y también Ruocco destaca este concepto que a mí tampoco me fascina tanto, pero bueno, reconozco que ha pegado de Fisher, de hauntology, ¿no?, porque en inglés es, bueno, hauntology en español es difícil traducir porque viene de haunted, ¿no?, como una casa embrujada, y como la misma Mariana Enríquez, que también ha hablado de hauntology, lo plantea, es un concepto básicamente intraducible, ¿no?, porque embrujado tiene otras connotaciones para nosotros. Sí, en algún punto hay algo de eso. Fantasmagórico sería un poco más parecido, pero tampoco, porque haunted tiene que ver con la acción de hauntear, no sé, de acechar, o sea, y eso fíjense, ni embrujar, porque embrujar, el que embruja es el mago, pongámosle, el brujo, y el fantasma, fantasmear, pero fantasmear significa otra cosa, con lo cual fíjense que no hay una traducción para hauntology, por eso se habla de hauntología o lo vi, se trabó todo, espectrología, que es verdad, no la tenía, es una buena, me parece que de las opciones que hay es una buena traducción de las mejores que hay. Y bueno, básicamente como en Fisher aparecía esta idea de que no hay futuro y una crítica también a cierta cuestión retrógrada y melancólica de la izquierda, de la que por otro lado el mismo Fisher no podía salir, por eso se mata, ¿no? Y frente a esto, ¿no?, lo que cuenta Ruocco es también como, digamos, cómo se metió en este mundillo y como muchos nos metimos un poco en este mundillo. Yo creo haber contado alguna vez que yo en ese momento
cuando digamos, en este periodo de auge del cajanegrismo, yo estaba leyendo más ontología orientada a objetos, a Harman, a Emilia Su y a algunos de los otros que andaban en esa línea, y no tanto aceleracionismo. Leí el libro que sacó Caja Negra sobre aceleracionismo, o leí por lo menos una parte, pero no quedé tan enganchado con esa idea, no quedé tan enganchado con eso, lamentablemente debo decir, porque lo de ontología orientada a objetos era lindo, no voy a repudiarlo, no estuvo mal, era algo de eso, pero evidentemente resultó ser más importante lo del aceleracionismo. Porque bueno, tenemos hoy un presidente aceleracionista y el aceleracionismo es parte, y vuelvo varios pasos atrás en la conversación, de la filosofía política argentina en este momento, para bien o para mal, sobre todo para mal, ¿no? Dicho esto, lo que cuenta también Rocco, y es muy interesante como historia de un joven intelectual argentino, cómo él se conecta con Nick Land a partir de que empieza a trabajar para la plataforma argentina de criptomonedas Ripio, en la que yo he invertido, o sea, cuando aparece Ripio yo compro bitcoins y los vendo después, poco después, gané unos mangos, por supuesto. Se imaginan que los montos que yo manejo, recuerdo es más específicamente que el monto de cuando vendí todos mis bitcoins fue para comprarme el sillón que tengo, que si tuviera un poco más de confianza en la cámara la giraría y se los mostraría, pero dado que ya hemos tenido un problema hoy, no forcemos la suerte, créanme que tengo un sillón barato, ahí, ¿no? Barato como todo lo que ven acá, salvo el whisky, que no es un whisky barato, el resto es todo barato, y básicamente lo compré con Bitcoin. O sea, lo compré con las ganancias del Bitcoin. Pero bueno, Rocco cuenta cómo él se empezó a trabajar en ese género de hacer divulgación de criptomonedas para los clientes de Ripio y que eso lo llevó a conectarse con Nick Land. Así que es una linda recorrido, ¿no? Me pareció muy como ilustrativo de los trayectos intelectuales de las personas, sobre todo cuando esos trayectos intelectuales son representativos de algo que va más allá de un único individuo y que hablan de cierta zeitgeist o movimiento cultural. Y bueno, Rocco llegó entonces desde Fisher primero, y Fisher y está el CSRU, que ni me voy a meter en qué es eso, porque nunca logré entenderlo ni me interesa mucho. Supongo que es como una especie de WASIT para los que saben de la UBA, y después de ahí pasa a leer a Nick Land, ¿no? Y ahí aparece, ¿no?, la fascinación que causa Nick Land a este joven Rocco. ¿Bien? Una fascinación de la que he escuchado otros testimonios. Yo dije que no leí nada de Nick Land, alguna cosa leí, yo no me acuerdo cuándo ni quién, supongo que Rodrigo Baraglia, que le mando un saludo si de casualidad está viendo esto en algún momento, creo que algún ensayo de Nick Land leí y recuerdo que me llamó la atención, o sea que me pareció llamativo, pero evidentemente no tan llamativo como para seguirlo leyendo. Yo en ese momento estaba, ya terminé, había terminado doctorado, sí, para ese momento ya era doctor, o sea que no estaba tan presionado con las lecturas renacentistas como en otras épocas, pero probablemente tenía mucho menos tiempo para dedicarme a Nick Land de todas maneras. Y acá lo que dice que le gustó mucho, ¿no?, a Rocco es este párrafo que aparece acá, ¿no?, que dice, leo un poquito lo que dice acá. Como adicional, está contando Rocco, trabajando en Ripio, me tocaba leer y aprender de una tecnología que en ese momento todavía se vendía como revolucionaria. Ese año entero mi trabajo consistió en meterme a fondo a entender Bitcoin y Ethereum, entender sus fundamentos, si es que había, y tratar de traducir eso para el público no especializado. A mediados de 2019, en plena búsqueda de textos con cierta complejidad teórica, me topé con Cryptocurrent, An Introduction to Bitcoin and Philosophy. O sea, un texto de Nick Land que es una introducción a Bitcoin y la filosofía, y dice, el texto parecía sacado de una novela cyberpunk. Y acá dice, y lo traduzco para que no sepan que en mi mediocre inglés, y para aquellos y aquellas que no sepan inglés, dice, la consistencia cibernética del protocolo de Bitcoin es simultáneamente tecnológica y económica. Podemos y debemos decir en inglés es tecnológica, ¿se entiende? Techonomic. Su achievement, su logro, es inseparable de una orquestación de procedimientos criptográficos e incentivos financieros, de manera tal que su explotación, de alguna manera, automáticamente refuerza su operación técnica, ¿no? O sea, básicamente lo que analiza Land acá y lo que comenta Rocco, sin entrar en demasiados detalles, es esta idea de una fusión, que entiendo, si yo pudiera distinguir una idea interesante de Land, de las que conozco, que no son tantas, es básicamente la fusión de la relación estructural entre tecnología y capitalismo en la sociedad contemporánea, y cómo esa relación estructural entre tecnología y capitalismo, que no es el descubrimiento, por supuesto, Marx ya lo decía, sino que tiene que ver específicamente con una configuración del universo
del cosmos que no es propiamente humana. Bien, porque para mí eso es lo que más me interesa de Land sin haberlo leído, y es algo que me interesa también pensada en la filosofía política argentina o en las discusiones de la filosofía política argentina, ¿no? Esta cuestión de medios y fines. Esto ya alguna vez hablamos, ¿no? De cómo la discusión económica en todos sus niveles siempre es una discusión sobre medios y fines. ¿Qué cosa es un medio para tal fin, no? Decíamos, por ejemplo, que la inflación, la baja de inflación para Milei es un fin en sí mismo y es algo con lo que la sociedad parecía en algún punto, y probablemente ya no, o no de la misma manera, acordar. Mientras que para el peronismo no. Bien, con el problema de que tenía el peronismo y que viene teniendo en las últimas décadas, desde el menemismo, por ejemplo, la relación entre el consumo como fin en sí mismo. Bien, la idea de que si la sociedad consume, la sociedad es feliz. Bien, ¿y qué problema genera eso? ¿Y qué otra cosa, frente a ese paradigma donde el consumo es el fin en sí mismo, qué otra cosa podría proponer el peronismo que no sea eso? Bien, y ahí entramos de nuevo en lo que decía también sobre Moreno y toda esa parva de católicos frenéticos que creen que el peronismo puede ser una conexión con lo divino, no sé, una cosa, un delirio para mí, pero bueno, no sé, hay gente que le gusta. Y de Rebord le gustan estas cosas, digo, por poner una persona que yo de hecho escucho, más o menos. Y bueno, en ese sentido, acá lo que plantea Land es que el capitalismo y la creación, digamos, la multiplicación del capital es un fin en sí mismo para el capital, y esto, insisto, es una idea que está en Marx, pero que Nick Land la celebra de alguna manera y la lleva a su apoteosis, ¿no? Es la idea de que el capital es la fuerza más grande que existe en el universo, en el cosmos, tiene el estatuto de un dios Lovecraftiano, ¿no? Y que a su aceleración intrínseca, inevitablemente, produce una posthumanidad o algo por el estilo, ¿no? Acá cita Ruocco otro párrafo, bien, no voy a leer muchos párrafos, pero este sí lo voy a leer, ¿no? Dice, el capital es esencialmente capitales. Capital is essentially capitals. En guerra entre sí mismos. Avanza solo mediante la desintegración. Esto creo que lo citaban recién en el chat, ¿no? No es para nada irrazonablemente, sí. El vector básico del capital se identifica con una tendencia al abandono social, lo que abandona más que nada es a sí mismo. Por eso es que la izquierda se encuentra tan habitualmente encerrada en una pelea para defender lo que el capital es respecto de lo que amenaza ser. Y esto es buenísima la frase. O sea, tiene razón Ruocco, tiene razón Land. O sea, básicamente, fíjense cómo de nuevo el peronismo. O sea, la idea de que lo que hace la izquierda, en un sentido amplísimo de la izquierda, que incluye el peronismo, que sabemos, bla, 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 no importa, no me interesa la discusión esa. En esa discusión, lo que termina haciendo la izquierda es defender una versión inmediatamente previa al capitalismo, ¿no? El 50-50, ¿no? O sea, la idea de que si la totalidad de los obreros ganan lo mismo que las 10 familias más ricas del mundo, del país, ya está, lo logramos, ¿no? Eso es el 50-50, que de repente es como la panacea, y yo coincido que es la panacea, porque ni mierda más podemos aspirar en este país o en este mundo, pero bueno, la idea del capital con rostro humano, la vuelta al peronismo de Perón, incluso si quieren, ¿no? La añoranza de un capitalismo industrial, o sea, la izquierda lo único que queda trabada en una defensa del capital previo a digamos, del capital en su fase anterior, o en una defensa, como es también el freno a Milei del que hablaba, como si fuera el freno a Milei, es decir, bueno, que las cosas no sigan siendo peores de lo que son, pero ¿a dónde vas a ir después de frenar? ¿No? Si lográs frenar, ¿a dónde vas? O lo único que vas a hacer, y esto es lo más deprimente de todo, es frenar para ir más lento, ¿no? Y acá aparece justamente la filosofía aceleracionista de Land, que es rápido y adelante, ¿no? Land y otros. La idea también, y esto también es clave en Land y aparece en otras partes, que lo he leído en algún otro lado, es que el capital funciona con esta autodestrucción permanente, que es su esencia misma. Dice en algún otro lado, creo que no lo cita Ruocco, pero me acuerdo de la frase, que el capital es crítica, ¿no? Esa es una gran idea, es una idea muy poderosa si uno la piensa. O sea, básicamente, que el pensamiento crítico, o sea, la idea de la crítica, la idea de la superación permanente, eso es el capitalismo, ¿no? Ya sé que el capitalismo no es solo eso, pero digámoslo, hagámosle caso un segundito a Land. Y en ese sentido hay una aceleración intrínseca al funcionamiento del capital, que no es que no depende ciertamente ni de Milei, ni de Trump, ni de ningún otro forro, sino básicamente de su estructura misma, deshumanizada, en cuya deshumanización debemos celebrar y no horrorizarnos frente a eso, ¿no? Y acá cita también una nota al pie de esa frase, ¿no? No voy a leer todo el párrafo, aunque podría, porque es muy bueno. Dice, la liquidación continua del establishment es la idea regulativa de la modernidad.
La historia reciente solamente ha confirmado esto. El capital revoluciona más fuerte, más profundo y más rápido que la revolución, o sea, la revolución de izquierda, digamos. Su falta de attachment a sí mismo, ¿no? Su falta de autoapego, si quieren, excede mucho por mucho cualquier cosa que la izquierda pueda pensar. Ahora, por supuesto, ¿no? Y esto lo podríamos... qué buena esta imagen. Lo voy a dejar. Esto lo podríamos relacionar con muchas cosas que están pasando y que han pasado en la historia, ¿no? Y lo conecta también, esto sí lo hace Rocco, veo que lo estaba justo comentando Tiny Tim, de Derrida, Burroughs y sobre todo Deleuze, ¿no? De la referencia de Land filosófica, digo, para aquellos y aquellas que somos de letras o de filosofía, leímos Deleuze, yo leí Deleuze, puedo decir que leí Deleuze, leí Diferencia y Repetición, como se saben los que siguen este programa. Entonces, bueno, pasa que claro, el más obvio para esto creo que no es Diferencia y Repetición, sino Mil Mesetas. Bueno, en fin, todo lo mismo. La idea de estas máquinas que operan solas, esta lógica del capitalismo que funciona mediante una estructura de alguna manera autónoma, ¿no? Que funciona comiéndose a sí mismo, destruyéndose y recreándose, todo eso es en un punto una fetichización de la lógica del capital. ¿Bien? Estamos siempre en esa dicotomía y a todos nos pasa y creo que forma parte de la manera en la que inevitablemente los seres humanos piensan la política. Por lo menos de la modernidad, pues la verdad no diría que los griegos pensaban la política así. ¿Qué es esta cuestión, esta tensión entre agentes humanos y agentes inhumanos? ¿No? Porque muchas veces termina uno sintiéndose más cómodo con una realización un poco más concreta, que todo bien con las estructuras abstractas del capital, pero en este momento Scott Bessent y Toto Caputo están tomándose un whisky como solo que quizás ligeramente más caro, ligeramente, y tomando decisiones, y en última instancia la política son personas decidiendo cosas. Y todas estas estructuras ultra sofisticadas son medio chamulleras en un punto. Sobre todo, digo, está bien, uno ya sé que la decisión de Bessent y Caputo no las toman ellos dos solos, eso es obvio, como mínimo hay que poner a Trump y Milei ahí, entre otros muchos agentes humanos. Y después estas otras filosofías, ¿no? Que plantean unas estructuras abstractas, y lo digo en el sentido más amplio posible, ¿no? Produciendo sus propios efectos y realidades. Y bueno, obviamente el caso de Land está en esta segunda línea, es obvio, ¿no? Y en este sentido, esta fetichización de la dinámica interna del capital tiene esas características, y también tomando ideas de Fisher, ¿no? Porque una idea que recuerdo de Fisher y que me gustó cuando lo leí, creo que está en Realismo Capitalista, es que el capital de alguna manera motiva identificaciones imaginarias en donde nosotros buscamos identificarnos con el poder destructivo del capital. Nosotros buscamos asimilar ese carácter, bueno, por eso el león, el tiburón, ¿no? Y esto no es algo de los libertarios, es algo de los 80, si quieren, de Wall Street, ¿no? El lobo de Wall Street. O sea, justamente esta idea de que el capital, con su lógica destructiva y siempre revolucionaria y siempre avanzando, siempre propone justamente siempre propone, o sea, siempre genera o tiende a generar un deseo de asimilación subjetiva de ese factor. Entonces nosotros deseamos tener ese poder. Y cuando uno lee a Nick Land, o mejor dicho a Rocco hablando de Nick Land, ¿no? Uno un poco siente uno siente esa vibración en el alma, ¿no? Quizás solamente las almas de las personas corrompidas como yo, pero bueno, yo lo siento, ¿no? Y creo que Rocco también, me atrevería a decir, y creo que muchos lectores de Land también, esa cosa de decir, yo voy a poder, de alguna manera, ¿no? Ser parte de ese Dios absoluto, inhumano, deshumanizante, de autodestrucción y autocreación permanente, que es esta energía cósmica universal, ¿no? Esta energía cósmica que no aparece con de hecho con el GIF ese que estoy mostrando y que me gustó mucho, lo ilustra de alguna manera. Bien, porque de hecho yo leí la nota de Rocco en Kindle, ¿no? Tengo esta función de Send to Kindle, entonces no vi el GIF. Estoy viendo ahora por primera vez mientras hago el programa, está buenísimo. Y bueno, ese deseo de identificación, ese deseo de alguna manera tocar una noción de lo sublime capitalista, porque uno podría decir que mucho de lo que dice Land, de lo que dice Rocco sobre Land, pero bueno, creo que Land también, tiene que ver con esa noción romántica, si quieren, de lo sublime, de lo inabarcable, ¿no? Justamente él retoma, vayan a hacer una discusión con Kant, todo eso está en el texto de Rocco, pero no me voy a meter en eso, y la idea de que hay un sublime capitalista del que podemos formar parte, si más no sea como espectadores fanáticos, adoradores, sectarios, no sé cómo decir. ¿Bien? Entonces, en ese sentido me parece que hay ahí algo muy seductor
Esto Fisher, como digo, lo decía, no con estos mismos términos, ¿no? De hecho, creo que no recuerdo haber leído la idea de sublime capitalista, pero bueno, si no la tiro ahí. Quizás la leí en algún lado, nunca se sabe. Y bueno, frente a esto, esta fantasía landiana de esta aceleración automática del capital que genera como su propia dinámica interna, su propia monstruosidad, su propio poderío en esta alianza indestructible entre tecnología y economía, ¿no? Porque bueno, el Bitcoin o las criptomonedas en general serían el ejemplo más claro, pero claramente no el único, ¿no? Generan esta idea. Ahora, lo que pasa también con Land, y con esto voy a ir cerrando, porque ya son casi las 9 y de hecho me tengo que ir a cenar con unos amigos, así que no voy a decir más de esto. Podría hablar un poco más, pero ¿para qué? También ustedes pueden leer los textos, están buenísimos, se los recomiendo, los textos de Ruocco, digo. Dos cosas para cerrar. Una, Ruocco termina el texto, el segundo texto, ¿no? Que no lo voy a abrir para no seguir arriesgando la suerte del navegador, termina el segundo texto planteando el problema de, o sea, ¿para qué leer a Land? ¿No? Porque, digamos, más allá de esta quizás patológica identificación imaginaria con las fuerzas que nos destruyen, ¿no? Esta cuestión tan estudiada por el psicoanálisis, por otro lado, Ruocco dice que es un veneno del que tenemos que beber algunas pequeñas dosis para poder resistirlo mejor. Bien, o sea, básicamente podríamos decirle, el Land hace que cuando aparezcan Mileys o otras figuras que sostienen estas ideas a los aceleracionistas, por lo menos de la boca para afuera, pero que en algún punto tratan de ejercer, porque digamos, hay algo que sí es claro en Milei, ¿no? O en la filosofía libertaria que Milei propone, la idea de que el capital y su reproducción interna es un fin en sí mismo, eso está claro. O sea, Milei, como bien sabemos, le cuesta horrores, prácticamente no puede hablar de la felicidad humana, o sea, es algo que está como por fuera de su vocabulario, o sea, porque... Digo, ¿qué sería la forma fácil de vender todas estas ideas? Si yo fuera mañana presidente Milei, ¿no? Aparezco, diría, bueno, la forma fácil sería decir, la aceleración interna del capital produce en última instancia que la gente sea feliz. Cosa que no es la que dice Nick Land. Y Milei tampoco lo dice. Milei no puede decir eso, ¿no? O sea, la única manera en la que puede hablar de felicidad es hablando de libertad. Y hablar de libertad es justamente hablar de este capital autodestructivo. Eso es lo que termina siendo el reemplazado. El concepto de felicidad se queda reemplazado por el concepto de libertad en la medida que la libertad es algo que se puede predicar y sobre todo se puede declarar del capital, porque el capital no es feliz, el capital es libre, y eso es lo que Land de alguna manera, según lo que puedo entender de los textos de Ruocco, propone. El sublime capitalista de Jameson, me dice acá, gracias, sí, me parecía raro que no lo hubiera leído en ningún lado, yo ya sentía que podía escribir mi libro, El sublime capitalista de Mariano Vilar, pero bueno, gracias por evitarme el ridículo, veo que lo leí en algún lado, bueno, lean Jameson, Freire Jameson, mejor teórico literario de la historia. Bien, eso entonces dejemos acá con esta declaración de humildad y con esta declaración y defensa de que las personas leamos y mezclemos ideas más o menos confusamente hasta que aparezca alguien y nos haga notar de dónde las encontramos, porque bueno, también así se alimenta el pensamiento. Nos vemos el martes que viene, ojalá con menos problemas técnicos. Voy a juntar estos dos videos y subirlos como uno solo, así que si los recomiendan a un amigo o amiga, cosa que les insto a que hagan, pueden decirle que esperen mañana, porque hoy no voy a llegar, mañana voy a subir el video unificado, así que bueno, va a ser un poco más prolijo así. Gracias por desconectarse y volverse a conectar y que tengan buena semana y esperemos que Scott Bessent ponga la maldita tarasca de una vez.